con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Este es tu programa 60 minutos con Dios, con Maite de Cuevas, la mujer que hablará a tu corazón a través de la palabra de Dios para sanar historias de dolor. Mis hermanos, buen día. Vamos a seguir con nuestro estudio de la sanidad, porque hay cosas muy importantes que tenemos que entender, porque a veces la gente dice, es que la persona pues se enfermó y de seguro pues qué casualidad que viene heredando eso. Pero cuando dicen vienen heredando, ahí está el problema. ¿Por qué viene heredando algo? Porque no se resolvió alguna situación ancestral. Amado Padre, te damos gracias infinitas por este hermoso día. Yo te ruego, Padre, que los hermanos estén atentos a tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque me has permitido hacer cosas estando en mi casa que no había hecho antes, Señor. Y te bendigo por ese tiempo tan especial que nos has dado, Señor, en esta pandemia. Todo es un propósito divino. Yo te quiero agradecer con todo mi corazón, porque hay gente que aprendió muchas lecciones de su vida y espero, Señor, que aprendamos lecciones importantes para que esta pandemia no se repita, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Dice, mis hermanos, que en lo que se refiere a enfermedades, les voy a comentar algo. Dice que hace tiempo yo tenía una amiga que era, no era cristiana. Entonces vino ella y un día me comentó que ella había leído un libro que no era cristiano tampoco, sino que era de una persona pues que no tenía nada que ver con la cristiandad, pero que en ese libro decía que cuando la gente no diezma, y que era una ley espiritual que no se podía pues dejar de cumplir, que entonces la gente, el dinero que había hecho lo iba a terminar a final de sus días, si no buscaba a Dios y si no tenía una corrección de su alma, lo iba a perder a través de enfermedades y muchas situaciones difíciles. O sea que iba a entrar la persona en una depresión, y entonces yo pensé pues como que ella me estaba diciendo eso porque saber qué libro era, pero cuando yo leí la Biblia entendí que así era, que ella no estaba bromeando, sino que era cierto totalmente. Entonces fíjese, vamos a hablar de un rey que tenía pues problemas en los pies, y se va a dar cuenta usted por qué había pasado eso. Si usted lee, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 16, y lee unos capítulos antes, se va a dar cuenta que este rey anduvo en malos caminos. Hizo lo malo delante de Dios. Dios permitió que tuviera una enfermedad muy severa en los pies, que murió de eso. ¿Sí? Para que haya muerto quiere decir que era una enfermedad muy seria. Y yo conocí a una persona también, que ella, mis hermanos, pues cometió algo increíble. O sea que teniendo una buena esposa, él hizo algo que de una vez era en contra de las leyes divinas, y él también cuando regresó a su casa tenía enfermo un pie, muy enfermo, ¿sí? Y él de eso nunca se liberó. O sea que yo estoy segura que eso lo llevó también a él a la muerte. O sea que es porque a veces nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios y creemos que por el machismo en Guatemala, que es una costumbre de los antepasados que andaban con una mujer y otra, pero tenemos que entender que estamos aquí en este plano, que tenemos que corregir esas cosas en nuestra alma. Esa situación la traemos en nuestra genética. Recordemos que en la genética estamos hablando en la sangre, y en la sangre está el alma de la persona. Entonces, como si leemos Levítico, ahí dice claramente que el alma de la persona está en la sangre. Fíjese, y ese es el problema que no entendemos. Y el alma tiene que ver con la parte emocional de la gente, con la parte mental, con la parte sentimental, con toda esa vana manera de vivir, con ese mal instinto que traemos, esa vieja naturaleza que habla la palabra. Es como cosas que traemos viejas que tenemos que cambiar, tenemos que vestirnos de Cristo. Y la gente tiene su vida y no sabe nada de esto, termina su vida en esta tierra y se va sin haber entendido ni corregido lo que tenía que hacer. Entonces aquí vamos a ver a este rey
Pero yo le exhorto a que usted no solo lea lo de él, lea unos capítulos antes y se va a dar cuenta lo malo que hizo él. Porque si leemos todo solamente eso, vamos a pensar que él hizo algo bueno. Pero no, él hizo cosas que no le agradaban a Dios. Y cuando una persona es un rey o está en eminencia, no puede hacer cosas que van a ministrar al pueblo. Porque el pueblo pues va a sufrir las consecuencias de lo que él hace. Y también si tiene una nación que se le revela y todo, es porque él tiene que revisar sus pasos. ¿Qué es lo que él ha hecho que está pues actuando el pueblo así? Entonces vamos a leer en 2 de Crónicas 16, 7, 14. A veces tenemos un hijo rebelde, una hija rebelde, tenemos que revisar los caminos en los que anduvimos. ¿Cómo fuimos nosotros? ¿Por qué la rebelión de ese hijo? ¿Por qué la rebelión de esa hija? Y tenemos que entender que algo provocamos nosotros en nuestra vida que está ahora repercutiendo como una ley espiritual en la vida de mis hijos. Segunda Crónica 16:7. Sí. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Dios tu Dios. Fíjese, mijo, por ejemplo, el rey de Siria era una persona sanguinaria. Y le voy a comentar también a Josafat, Dios le llamó la atención, porque se alió al rey Acab. Y el rey Acab pues estaba pues aliado con el rey de Siria igual. Y vino Dios y por eso, mis hermanos, hizo que anduvieran en el desierto y se extraviaron. No hallaban cómo salir de ahí, mire, y andaban buscando un profeta. ¿Y por qué anda la gente buscando profetas? Para que les diga algo que ellos no oyen de Dios, porque Dios no les habla. Entonces él era un hombre de Dios, él era rey de Israel, y sin embargo andaba perdido. Y el Señor le dijo: ¿por qué has ayudado a los que no honran a Dios? Fíjese, hay gente que, eso es lo que he dicho cuando damos una ayuda, que la gente debe de dirigir su ayuda a alguien muy necesitado, no a gente que no honra a Dios, a gente que anda pues mal en caminos equivocados y que por eso ahora tiene problemas. Entonces yo no puedo ayudar a esa gente que actuó en contra de las leyes divinas, y eso la gente no lo entiende. Es que pobrecito, que no sé qué. No, es que él tiene que sufrir consecuencias de sus actos, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque así le dijo el Dios pues a Josafat: a los que no me honran, ayudas tú. Y era el rey Acab, ¿verdad? Que era rey de Judá, imagínense. Entonces leemos aquí pues el rey Asa. Segunda Crónicas 16:7. Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Dios tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Así es. Los etíopes y los libios no Mira que a veces yo soy repetitiva, pero es que yo quiero que la gente como que grabe esa información, porque uno se lo dice y la gente piensa que uno está, ¿por qué se lo dice? Usted no puede ayudar a una persona que no ha honrado a Dios, ¿es? A una persona que anda en caminos equivocados. Entonces, si quizá por esos caminos que tiene pues esa escasez, recordemos que Dios lo primero que toca cuando la gente le vuelve la espalda a Dios es el dinero. Y eso era precisamente donde está el problema. Entonces, cuando Dios se apartaba de una nación, lo primero que llegaba a esa nación era pobreza. ¿Sí? Siempre así ocurrió. Entonces no era que él se enfermara, sino que llegaba pobreza a esa nación. Y por eso vamos a ver en Estados Unidos y yo pues lo que estoy hablando de tiempo shemita, ahí lo he dicho, que en el tiempo pues de Estados Unidos se empezó con la palabra de Dios, honrando a Dios. En todas las escuelas se le oía la palabra y se leía, y pues todo se hacía con una mano sobre la Biblia, y ahora todo ha cambiado. O sea que empezaron a sacar leyes que no le agradan a Dios, y entonces Dios ha abandonado Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer él? Que surja una potencia, y una potencia enemiga, porque así son las leyes divinas. Usted mira a veces que a usted le fue mal en un negocio y su enemigo, que ni honra a Dios, le fue bien. Y ahí es donde la gente no entiende. Por eso dice el Salmo 37, ¿por qué te enojas? Porque pues prosperan los malos. Pero hay que revisar por qué está prosperando esa gente mala. Porque yo he deshonrado a Dios. Simplemente así es. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Sí, pues. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo,
porque te apoyaste en Dios, Él los entregó en tus manos. Sí. Porque los ojos de Dios Está contemplan. recordando a él, pues, porque en ese tiempo él ganó algo que era muy difícil. Te apoyó en Dios. Porque era gente que tenía carros de a caballo, que tenía buenas armas, y sin embargo, él ganó la guerra. Fíjese. ¿Por qué? Porque se había apoyado en Dios. Yo digo a la gente, hermana, no se apoye ni en mí. No me venga a decir a mí que ore por nadie, porque usted apóyese en Dios, búsquelo a Él. Ahí a Él cuéntele lo que siente su corazón, dígaselo con toda su alma, y se va a dar cuenta que el Señor va a hacer obras maravillosas. Él va a intervenir en esa situación. Entonces, dice la Biblia en Jeremías 7, maldito el hombre que se apoya en vaso de hombre. ¿Ya vio? Porque vendrá la sequía y no la verá. O sea que vienen los problemas y ni cuenta se da. O sea que, y dice una maldición muy fea. Bendito el hombre que se apoya en mí. Porque dice que no le va a acontecer nada de eso. Y a mí pues no me pegó nada el coronavirus, nada. Y yo doy gracias a Dios. Iba a muchos lugares, compartía con gente y no me pasó nada. ¿Por qué? Porque toda mi confianza está en Dios. Toda. Él es el que sabe las cosas, sabe cómo corregir a mi hija, a una persona. Entonces yo imploro a Dios su presencia y su intervención divina. Segunda Crónica 16:9. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra, Sí. para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y Fíjate lo que, echó. por ejemplo, en Estados Unidos han tenido problemas. También Israel no ha aprendido, mis hermanos. Yo como una persona israelita me hubiera puesto a leer toda la Biblia, a ver cómo actuó Dios con los reyes. Lo primero que yo hice cuando me convertí fue leer, por ejemplo, el Evangelio de Cristo, pues los Evangelios de Mateo, pues Marcos, Juan y Lucas y Juan, y después empecé a leer todo a mis hermanos los reyes de Primera de Reyes, de Samuel hasta ahí, y leí crónicas, todo, quería saber por qué habían sufrido problemas. Y así fue como yo entendí las leyes divinas. Entendí que había leyes que no se pueden violar, fíjese. Yo me quedé, mire, atónita cuando lo entendí. Le di gracias a Dios infinitas porque había yo entendido todo eso. Así es que espero que usted me entienda hoy y que tenga la curiosidad, todo pues crónicas y todo, lea Reyes, Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y se va a dar cuenta que va a ser un enriquecimiento tremendo entender cómo actuó Dios con ellos. Ahí vamos a ir a entender el corazón de Dios. Recordemos que en la Torá es el corazón de Dios. Es su mandato, su presencia, y la Torá está definida en nuestro amado Yeshua. Él es la Torá. Segunda Crónica 16:10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Porque Fíjese, hermano, porque la gente quiere que la gente siempre le diga lo que ellos quieren oír. Por ejemplo, una vez una persona llegó ahí, pues conmigo, estaba de líder en un lugar, y me dijo, mire, me dijo, es que si usted no ora por mí o tal cosa, imagínense con una amenaza. Entonces me dijo, si usted no ora por mí, yo voy a ir con el pastor y le voy a decir que usted no quiso orar por mí, pero en esa forma como así autoritaria. Entonces le dije, ¿sabe qué, hermana? Si usted puede tener acceso al pastor, pues vaya con el pastor, pero yo le recomiendo que vaya con el pastor de las ovejas, porque él es el que sabe toda su problemática y la va a sanar. Mire, se ha puesto la mujer tan enojada que no me volvió a hablar. Pues malo para ella, porque yo sé que era algo que le estaba diciendo con verdad, que a él es el que tenemos que buscar, al pastor de las ovejas, el que dio su vida por las ovejas. Segunda Crónica 16:10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, Sí. porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Mis hermanos, si usted buscar en la palabra de Dios,
cuánto tiempo pasó de lo que él hizo, de cuando él hizo todo esto, se va a dar cuenta que tiene que ver con 7, 14, 21, ¿verdad? Siempre hay de 7, siempre hay esta cifra tan increíble, ¿me? Entonces uno se queda tan sorprendido, ¿sí? Mire, se queda uno pero de veras sorprendido de ver la exactitud del tiempo que da Dios para que usted se arrepienta, para que pueda usted hablar con Dios y decir, Señor, por favor, perdóname. Y yo sí, pero la gente no se da cuenta que hizo algo malo, pensará que fue normal lo que hizo, y ahí es donde está el problema. Pensará aquí en Guatemala un hombre que, como todos pues andan en adulterio, que lo que él ha hecho eso no tiene nada que ver, y lo cuentan a veces como que muy simpáticos, como que son tan guapos. Y le voy a decir lo que le dije a un varón yo, mira, le dije, porque le dije, mira, ¿y por qué andas siempre con tantas mujeres? Que fíjate que a mí las mujeres me buscan y me llaman. No, lo que pasa es que vos jalás chocarrera, porque el hombre que es así enamorado jala mujeres que le van a pegar cosas que no se merece, perdón. Va a jalar una mujer que le va a cambiar la mente y el corazón, le va pues a tocar el alma, porque así le pasó a Salomón, que dice que cuando él se mezcló con mujeres así, su corazón cambió. Fue cambiado totalmente su corazón, o sea que él fue cambiado por esa relación que tenía con esas mujeres. Es muy delicado. Ahora están de moda que las mujeres se meten con el novio, que con todos los novios que tiene, y eso es muy delicado, porque van cargadas de toda la genética de esas personas con las que han tenido relaciones, aunque usted no lo cree. Segunda Crónicas 16:12. Y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. ¿Ya ves? O sea que un siervo de Dios tiene que buscar primero a Dios. Porque también la comida, cuando hay una toxicidad muy fuerte en el cuerpo, porque comemos cosas que quizá no le agradan a Dios, mucha grasa, en una semana tomamos leche, vamos a comernos tomar nuestro capuchino ahí, va, y comemos cosas con crema y comemos así cosas que no le agradan a Dios, pan y todo. Entonces, si estamos limpios en el cuerpo, vamos a tentar ser intoxicados. Y a veces no sale por la sangre ni nada, ni por la orina, ni por nada, sale por la piel. Fíjense qué tremendo, con erupciones. Porque pues Él manda que nosotros cuidemos nuestro templo, que somos templo del Señor y que tenemos que pues, guardarlo, que tenemos que cuidarlo para ser dignos de que Él esté morando en nosotros. Segunda Crónica 16:13. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. O sea que murió, ya ven. No hubo para él pues como decirle, una sanidad. En cambio vemos ahí un rey también que había hecho muchas cosas malas. Mis hermanos, un hombre que había hecho, pero lo malo, mire, Ezequías. Y sin embargo, cuando se oyó pues que el profeta le dio, o sea que Dios le habló y dijo, mira, ordena tu casa, porque vas a morir. Entonces él se puso a llorar y le pidió a Dios que por favor le diera más vida. El problema es que tenía que haber hecho más arrepentimiento, revisar sus caminos. Él no lo hizo, sino que le pidió perdón, eso sí, y le dio 15 años. ¿Para qué? Para que tuviera el rey más sanguinario que ocurrió en la historia. Tuvo un hijo que se llamaba Manasés, que fue pero sanguinario. Entonces a veces Dios nos está evitando que tengamos un futuro muy, muy duro. Pero nosotros no entendemos, estamos ahí, va de orar y orar. Hay un pastor que dijo, hay una hermana que dice que ella le pregunta a Dios si puede orar, si esa gente va a sanar. Yo no, porque ahí dice la Biblia que oremos por los enfermos. Pues yo, aunque usted no lo crea, no estoy de acuerdo con él, porque yo sí soy prudente, porque a veces Dios quiere que esa persona corrija. Yo veo que van a orar por las personas a veces que están graves, que llaman a los mejores pastores y la persona muere. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer no hizo. Eso es todo. Entonces yo sí llevo a la gente a una corrección, a un arrepentimiento para que haya perdón de pecados. Entonces para sanar tenemos que arrepentirnos de nuestros caminos, ver en qué andamos haciendo. Y aquí los caminos de Asa no fueron correctos. ¿Ya veo? Los caminos, las decisiones que él tomó los caminos tienen que ver con las decisiones. Fíjese, es qué decido yo en mi vida, qué es lo que estoy haciendo. Y en ese momento, pues, pedirle perdón a Dios y enderezar mis caminos, enderezarlos, cambiar mis caminos. Entonces no es nada más de que yo voy a pedirle a Dios y a un pastor que ore por mí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Se lo dije a la gente cuando yo llegué como líder a una iglesia. Hermanos, yo no voy a orar por ustedes
porque tienen que aprender a pedir perdón, porque solo el arrepentimiento es el único que quita el pecado. Se van a arrepentir de lo que están haciendo para que Dios cambie todo. Y yo no voy a estar así consintiendo, porque yo pues he escudriñado la palabra y a mí me enseña el Señor que haga eso. Y no voy a hacer lo contrario. 14. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, Sí. preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a leer también algo, pues, por ejemplo, no sé si hablé del ciego de nacimiento, porque eso es una gran enseñanza también. Cuando aquí habla del ciego de nacimiento, no es que tenía pues problemas en la vista, tenía un problema de la vista espiritual, porque la Biblia es un libro espiritual y nos quiere llevar a que entendamos un problema espiritual y nos lleva a lo natural. Esa es una parábola, ¿me? Para que yo entienda qué es lo que me puede llevar a una situación difícil, a una enfermedad. Vamos a leer aquí Marcos capítulo 10, 52. Marcos 10, 52 y Lucas 9 del 1 al 12. Vamos a leer eso del ciego. Marcos 10, 52. Sí. Empieza desde el 46. Sí. Desde el 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Sí. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Fíjate que para que un ciego se pudiera estar junto al camino, o pues en el camino, tenía que usar una capa de ciego. O sea, para que la gente aceptara que él estuviera ahí en ese lugar. Entonces, por eso vemos que él tenía una capa, parece. Ujú. Sí, tenía una Ya capa. ve, vamos a ver. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Por eso, Ten- mis hermanos, insístale a Dios. Es que la gente quiere ir a orar con Dios y que Él le conteste. Por favor, insístale. Yo, mis hermanos, me postré a 4 años una vez por orarle para que me liberara una empresa. Mire, yo me postraba y le pedía, pero había algo que faltaba, y era que yo diera una buena ofrenda para Dios. ¿Ya vio? Y eso me faltaba. Cuando yo di la ofrenda para Dios, me recuerdo que fue miércoles. Le quiero decir que el jueves siguiente ya había liberado la empresa. En una forma sobrenatural me llamaron a mí de ese lugar para decirme que querían arreglar eso. Y cosa que era imposible porque ya había salido de esa jurisdicción y tenía yo que ir a la corte. Pero me llamaron y se arregló ahí. Yo llegué el día jueves y se arregló todo. Entonces por eso le digo que no pasó pero ni una semana, más de una semana. Yo me quedé sorprendida, ¿ya? Y no se arregló antes porque yo pedí que llegaba el jueves. Pero si hubiera llegado antes, se arregla antes. Uh-huh. Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole. Fíjate que quiero que la gente escuche que él insistió, Okay. porque la gente no sabe insistir. Luego se desespera como que Dios fuera su mandadero, pero tenemos que insistir con humildad. Decirle: por favor, Padre, ten misericordia de mí, te lo ruego, porque la misericordia es el atributo más noble de nuestro Padre. La compasión, la misericordia, la piedad, son atributos de Él que tienen mucho poder, mucha fuerza espiritual para que Él haga milagros. Apele a la misericordia del Padre. Amén. Apele a la compasión de Él. Dígale su pecado, reconozca, diga: Padre, yo sé que solo tú me puedes perdonar, nadie más, y por eso ahora estoy ante ti pidiéndote perdón y diciéndole claramente que la perdone, porque por eso mucha gente no sana, porque es que ya le dicen: pues repita, hermana, repita. Ella tiene que salir de su corazón. Yo digo: hermana, quiero que usted le diga a Dios lo que siente. Dígale a Dios qué siente usted. Está arrepentida para pedirle perdón a Dios. Está arrepentida, dígale que por favor la perdone,
que tenga misericordia y compasión de usted, pero a veces no hacemos eso. En el nombre de Jesucristo, ordeno que toda enfermedad, usted no puede ordenar que toda enfermedad se vaya, si no ha habido arrepentimiento. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que cambiar por lo menos a mí, el Señor me enseñó cómo orar. Y lo leí en la Biblia, no ninguno me enseñó, fue en la Biblia. Yo antes así, pues, ¿cómo decirle con esa doctrina? Le ordeno en el nombre de Jesús a Satanás que quite sus manos. No, yo entendí que no era así. Tenía que ser humilde, pedir perdón y arrepentirme de corazón. Cuando yo hacía eso, vi que todo cambió. Todo cambió. Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó. Hermano, ¿por qué arrojó la capa si la capa la tenían que llevar los ciegos? ¿Qué estaba él haciendo con esa actitud de cuando dijo, te llaman el maestro? ¿Te llama qué? El maestro. Estoy hablando de eso porque la lame significa el maestro. ¿Ya vio? Yo quiero que usted comprenda, él es el maestro, el único que le enseña la verdad. Entonces cuando digo, ahí viene, te llama el maestro, te quitó la capa como diciendo, yo sé que me va a sanar. Mire, estaba seguro que lo iba a sanar. Entonces, pero ¿por qué insistió? Eso es lo que yo quiero que grabe esta mañana. Insista con Dios, pero hágalo de corazón, arrepiéntase. Es que es mi hijo el que anda mal, pero viene con una herencia suya o de su marido, o de sus antepasados y de los antepasados de su marido. Es nuestra responsabilidad como padres. Tenemos que nosotros arrepentirnos delante de Dios para que Él pueda liberar a ese hijo o a esa hija que está mal. Así es que por favor, hermana, creo que le llevó una depresión postparto. Hubiera misericordia que por favor la liberara de esa enfermedad, porque supe que la depresión venía como consecuencia de violar leyes espirituales muy severas. Entonces la gente nace con alma débil. Y esa es la forma en que se expresa la depresión. Así es que por favor, mis hermanos, aprendamos, porque yo estoy dando una enseñanza. Yo quiero que en este día usted tenga la enseñanza de cómo actuar especialmente. No decirle, vaya con fulano que ore por usted. No, yo no puedo hacer eso. Yo quiero que usted se arrepienta, en su casa se pueste y le diga, Señor, perdóname. Yo reconozco, Señor, que venimos con una herencia muy mala, que hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti. Dice que a mí de Barcelona me llamaron que una persona quería que yo le mandara cómo podía arrepentirse, porque su padre había sido un hombre que había hecho mucho daño en una nación, ¿ve? Y le voy a contar yo porque mire, me quedé asustada. Yo sé que ella va a sanar si lo hace de la manera en que yo le mandé la información. Fue algo que yo no tenía tiempo, pero como era algo urgente porque ella estaba desesperada. Dice que me contó a mí la persona que me llamó, que dice que esa persona le comentó a ella que su padre se había dedicado al narcotráfico en su país, pero un país muy reconocido. Y dice que entonces, no sé cómo fue que la policía los agarró, el ejército y todo, y dice que a él lo echaron a la calle con toda su familia, sin una camisa ni nada. Y dice que terminaron ellos viviendo bajo un puente, después de vivir en unas mansiones, ¿sí? Pero ahora viene el problema, que dice que ella sintió como que había sido despojada de una fuerza, como que se había ido de ella el deseo de vivir. Era una niña cuando eso pasó. Dice que no tenía ganas ni de ir al colegio, ni de ir porque ella había estudiado en colegios bilingües, ¿sí? Y ahora tenía que ir a escuelas. Y dice que no le daba ganas de hacer nada de eso. Y de ella dice que lloraba y lloraba mucho, entonces, y su papá se murió de una depresión tremenda, ¿no? O sea que su alma se deprimió y de eso murió. Y pues lo enterraron, lo llegaron a recoger ahí donde estaba. Fíjese qué triste. Entonces a ella le quedó ese impacto emocional tan duro, y ella dice, es que yo sé que mi padre violó leyes espirituales y entonces nosotros hemos pagado las consecuencias. Ahora el problema es que ella dice que ninguno de sus hermanos ha prosperado. Todos viven de, ¿cómo decirle? Ellos tienen ahorita están bajo opresión de gente con dinero. Van a trabajar a casa, ¿sí? Habiendo sido gente que tuvo mucho dinero. Entonces ella trabaja pues en casa.
ella pues a cuidar un niño, a eso se dedica ella, ¿no? Y dice que tiene que levantarse temprano porque tiene 3 trabajos para que le alcance a vivir. Y yo lo cuento, mis hermanos, con mucha tristeza porque por la ignorancia que hay pues en muchos lugares que le dicen, yo voy a orar por usted, hermana. No, por favor no hagamos eso, hermanos. Llevemos a la gente a un arrepentimiento genuino. Entonces vino una persona que, pues pariente mío, le dijo, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a ella para que te mande a decir cómo puedes sanar. Entonces le expliqué bien que tenía que arrepentirse, confesar todos los pecados de su padre, especialmente todo lo que él había hecho de malo, cómo trataba a los empleados, ¿no? Todo. Porque ahora ella, pues, todos son oprimidos. Y viven todos trabajando, uno limpiando casas, otro en Estados Unidos jalando el hielo, fíjese, una situación difícil, ¿no? Y entonces se han expuesto en muchas naciones a que les paguen casi nada. Y no se han podido levantar y eso la tiene ahí llena de tristeza. Entonces le mandé un correo grandísimo diciéndole que tenía que arrepentirse, pedir perdón, confesar pecados, confesar lo que había hecho su padre, sus antepasados, y que por favor, pues ella buscara a Dios. Dijo, tienes que buscar a Dios, porque si no lo buscas va a ser igual, porque solo Él te va a liberar a ti y te va a dar luz para encontrar el camino que debes seguir. Le vas a pedir a Dios luz sobre todas las cosas. No le pidas nada, solo pídele luz y sabiduría y inteligencia. Marcos 10:50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Sí. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Recordemos que estamos hablando también de la Lamed en pues, el día viernes, y ahí quiere decir, es la letra del maestro, del que enseña, ¿va? Entonces estamos como uniendo esas dos enseñanzas, porque usted tiene que ir con alguien que le enseñe, pero en la Torah cuando habla de maestro quiere decir alguien que te dé buen ejemplo, que te instruya en lo correcto, no que esté equivocado en su doctrina, sino que te instruya en lo que debe de hacer en forma correcta. Y eso no es tan fácil. Además le dije a ella que por favor que hiciera un esfuerzo para buscar a unas personas bien necesitadas, que estuvieran pobres, y que les diera siquiera unos pues 20 euros a cada uno, o 10 euros pues para gastar unos 70 euros, pero que por favor lo hiciera, que hiciera eso, porque la sedacá te extirpa la iniquidad y te libra de la muerte. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. O sea, pues mis hermanos, que de veras es algo tan maravilloso. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 8 del 43 al 48. Mis hermanos, ejemplos de sanidad hay cantidad, pero algo, yo voy a hacer énfasis en, no sé si hablé del hombre de la mano seca, porque a veces la gente mano seca significa que nada prospera en sus manos, como que estuviera una mano paralizada así, mire, que no puede hacer nada, o sea, como que la tuviera atada, amarrada, o se le hubiera secado la mano que ya no hace nada. Recordemos que la mano significa que ahí está la bendición, es en la mano donde Dios pone la bendición. Dios bendiga el trabajo de tus manos, y cuando la gente tiene la mano seca, no prospera, no hace nada en la vida, es como que no pudiera, es que se vuelve una persona así como haragana, decidiosa, porque tiene un problema espiritual, y eso es lo que tenemos que lidiar con eso en este tiempo. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, Sí. y que había gastado en médicos Ajá. todo cuanto tenía, y por ningún... Fíjense, mis hermanos, que eso es lo que a mí me afecta, que la gente, ¿por qué es que primero busca médicos y malgasta todo su dinero? Por favor, oiga a esta mujer que la ama a usted y que lo ama a usted, varón, que quiere darle lo mejor para que usted no malgaste nada. Busque primero a Dios, con todo su corazón búsquelo, confiese pecados, pero mire aquel pecado que quizá nadie se lo ha dicho, dígaselo solo a Él, no se lo diga a nadie, sino que a Él. Él no lo va a juzgar, sino que lo va a sanar. Confiese y arrepiéntase, sienta que hizo algo que es ofensivo para Dios y confiéselo para que Dios lo sane, ¿sí? Sin que le cueste nada. Este ciego fue sanado sin pagar nada, simplemente buscando al maestro,
al verdadero maestro que le puede dar una pues como una indicación correcta de verdad, porque él es la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, él es el que le puede decir la verdad a usted y darle la vida que usted necesita. Lucas 8:43. Y por ninguno había podido ser curada. 44. Es que miren, yo quiero decirte una cosa también, mi hermana. Perdona que interrumpa a los que están leyendo, pero es que hay que marcar algo. Cuando es una cosa que viene de parte de Dios, un problema, una enfermedad, una crisis, una tragedia que viene de parte de Dios, no lo cura nadie. No lo cura nadie. Aunque vaya con el mejor médico, vaya a Houston a decirle, es que yo visito a los mejores médicos, ¿por qué no me van a sanar? No pierda su tiempo ni pierda su dinero. Usted busque al maestro, al que es el sanador suyo. El Señor nos dijo, yo soy el Señor tu sanador, ¿eh? Él es el que sana, no es nadie. Entonces, si usted lee Isaías 53, que lo vamos a leer, Él es el único sanador, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a buscar otro? Tengo que buscarlo a Él, que es el que me va a sanar, nada más. Lucas 8:44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Así es, ¿ya vio? Al instante, mire, esta mujer era una mujer siriofenicia y sin embargo buscó al maestro. Maestro es aquí, por ejemplo, en la Lamed, la persona que le enseña la verdad, que le señala el camino que debe de seguir para guiarlo, ¿no? Él es su pastor. El pastor tenemos que tener esa gran obligación de conocer la verdad, de enseñar de la forma correcta, no de la forma equivocada. Hermano, espérese, yo voy a orar por usted, para que ahí vaya la ofrendita de por medio. Entonces no hagamos eso. Enseñemos a la gente a que reciba la verdad de parte de nuestro amado Yeshua. Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro. Y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahora dígame, ¿por qué salió de Jesús poder? ¿Por qué con otro no sale a veces el poder? Miren, mis hermanos, yo quiero que leamos despacio eso otra vez. Quiero señalar algunas cosas. 46, Lucas 8:46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. No, quiero que regreses para que entendamos lo de esta mujer. 43 en adelante. Okay. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Dice, pues, ¿por qué es que habla Jesús que le tocó el borde de su manto? El manto era algo que le llama talit en el hebreo, que era el manto de oración. Fíjese. Ya vio el que se pone a una persona, a un judío, cuando le ora a Dios. ¿Qué fue lo que tocó a esta mujer? ¿Qué fue lo que tocó a esta mujer? Tocó la oración, tocó la palabra que dijo. Jesús entendió que esa mujer sí quería sanar, que estaba confiando totalmente en Él nada más, que no estaba confiando en nadie. Por eso es que ella trató de tocarle el manto, era la oración. Ella quería tocar la oración de Jesús. O sea que cuando Jesús, él era la palabra de Dios y por eso lo buscó a él mismo, porque era el manto de oración. O sea que eso se lo pone usted, varón, cuando le ore a Dios, tenga un manto de oración. No es que se ponga un talit, sino que usted sienta que tiene un manto de oración. Y también la mujer póngase un manto de oración. Siga orando hasta que toque el corazón de Jesús, ¿eh? Hasta que lo toque. En esa oración, tóquelo a Él. Entonces, ¿quién me ha tocado? ¿Qué poder salió de mí? Porque tocó el manto de oración. Usted haga oración para que sea sanada y toque ese manto, ¿ve?
Se da cuenta que ese es diferente. Ujú. Lucas 8:46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Claro. 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Fíjate que ella le dijo, pues, ¿por qué lo había tocado? Señor, yo vengo a ti porque necesito de ti, Padre. Yo sé que solo tú, Maestro, me puedes sanar. Solo tú, amado Jesús, solo tú. No hay nadie que me pueda sanar, solo tú. Yo voy a confiar plenamente en ti. Yo quiero seguir orando, quiero tocarte con ese manto de oración, Señor Jesús. Te quiero tocar con ese manto de oración. Por favor, ten misericordia de mí, cúbrase con ese manto de oración. Y va a ver, toque a Jesús, toque a nuestro Padre Celestial y usted va a ser sanado. Porque son temas que se tienen que entender espiritualmente. No es que tocó así el manto, no. Tocó el manto, no el vestido, sino que el manto de Jesús, que era la oración. Con oración tocó a Jesús, ¿ves? Para que saliera poder de él. Haga que Jesús saque su poder en el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Yo le quiero dar este mensaje para mucha gente que tiene problemas, por ejemplo, de, ¿cómo le llaman esta enfermedad? Donde tienen algún quiste, son poliquísticas y tienen un problema en el endometrio. Endometriosis tiene. Entonces, por favor, mis hermanos, ya no haga otra cosa. Toque el manto de oración. Haga oración para nuestro amado Jesús. Por favor, haga oración para nuestro amado Padre Celestial, que es el mismo Jesús, porque nuestro Padre se hizo hombre y vino a habitar aquí. Por favor, yo quiero que usted haga esa oración hasta que lo toque, hasta que salga el poder de Jesús. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Lucas 8:48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Amén. Ve en paz. Ay, me toca a mí la gente cuando miro que hacen cosas tan increíbles, mis hermanos. Entonces ahora vamos a leer aquí. Sí. Isaías 53. Sí, desde el 1. Para que usted entienda, mis hermanos, por qué es que tenemos que entender todo esto. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabe que nadie cree el anuncio que ahora estoy haciendo? Usted está viendo ese mensaje y le aseguro que termino de predicar. Me gustó lo que dijo la pastora. A mí no me interesa que le guste. Quiero que usted sea hacedor de la palabra y hacedora de la palabra. Que viva la palabra de Dios. Por favor, viva esa palabra para que usted tenga un resultado totalmente maravilloso. Por favor, viva. Yo voy a estar hablando de sanidad. Todavía, pues, más voy a seguir porque tengo mucho que enseñar para que usted aprenda y para exhortar en su corazón para que llegue a su alma este mensaje y que usted sea como movido a hacer lo que dice la palabra, no lo que yo digo, porque a mí no me interesa que haga lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad y tiene espíritu y tiene vida, solo la palabra de Dios. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién le ha sido revelado el brazo de Dios? Sí. Delante de él creció como infante. Dice mis hermanos que está hablando que a quién le fue revelado el poder de Dios. El vaso está hablando del poder total de Dios. O sea que es la fuerza divina, el poder tan grande que tiene nuestro Padre. ¿A quién le ha sido revelado? ¿Ves? ¿A quién? Entonces dice, al que cree en el mensaje del Evangelio, al que cree en la palabra de Dios, al que no cuestiona nunca lo que dice la palabra de Dios, que no empieza a hablar ahí que me quieren dormir, nada, lo que dice la palabra de Dios. Yo miro un montón de gente diciendo tonterías en el Facebook que me da hasta pena, en YouTube. Mire unas doctrinas tan torcidas que da hasta pena, ¿sí? Que Dios los perdone y que les abra los ojos para que vean bien y el entendimiento para que puedan entender muy bien, porque da pena que hasta blasfeman en contra de Dios. Isaías 53:2. Delante de él creció como infante y como raíz de tierra seca. No tenía forma ni para que nos deleitáramos en él. Pues fue despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Sí.
Volvimos de él nuestro rostro, lo tratamos con desprecio y no lo estimamos. 4. Ciertamente él sufrió nuestros dolores. Fíjense, mis hermanos, que por ejemplo a veces a mí me afecta mucho que yo tanto que he predicado de sanidad, porque cuando yo empecé el ministerio Mujer Idónea, yo hablaba solo de sanidad. ¿Ves? Pero mire, daba seminario de sanidad, de oración, de ayuno, de intercesión, y hacía talleres y todo para sanidad. Hablaba mucho de la depresión, de muchos comportamientos que son tan dañinos al alma del ser humano. Y mire, hablaba del adulterio de una manera pues tanto espiritual como física. Pero yo me quedaba asustada, mire, de todo lo que el Señor hacía, porque era un ministerio. Y la gente, mis hermanos, he seguido hablando de muchas cosas y a veces me llama, ya lo hice. Fíjese, ya lo hice. Como quien dice, usted no me va a hacer a mí nada nuevo, ya lo hice. Entonces me dice, bueno, si ya lo hizo de corazón, ¿por qué no sanó? Esa es mi pregunta. Porque si usted hace lo que dice la palabra de Dios, usted va a sanar. Porque es una palabra de Dios, no mía. Entonces la gente lo que quiere simplemente es que yo siga orando por él. Es que yo ore. Es que yo ore por ese hijo, es que yo ore por esa hija. No quieren ellos pagar el precio. Pero ellos tienen que, no tienen, es que llaman gente para juntarse con ellos para que oren. Y eso no es así. Usted, mamá, ore solo en su casa por sus hijos. Ore solo. Confiese los pecados que viene heredando. Revise. Pídale a Dios ojos para ver esos pecados. Pídele a Dios un entendimiento claro para que usted no se confunda. No esté pensando, es que ya confesé todo. No, si ese hijo no ha sanado, si esa hija no sana, porque no ha confesado todo. Hay algo que falta por confesar. Quizá lo que menos se imagina, eso es lo que tiene que ver. Y si no, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra necesidad, porque no sabemos orar como conviene. Dígale al Señor, dígale al Espíritu Santo que la acompañe, que él pues interceda por usted y empiece a interceder con gemidos. Empiece, porque el Espíritu Santo le va a tocar su corazón a usted, le va a agarrar, mis hermanos, el vientre, para que usted empiece a derramar ese vientre con gemidos inenarrables. Es el Espíritu Santo que la tiene a usted como tomada. Así es que por favor haga eso. Pero me dice, no, si ya hice eso. Entonces, ¿por qué sigue enferma una situación, o por qué sigue vigente una situación que le está haciendo daño a su hijo, a su hija? ¿Por qué? Porque no ha tocado el corazón de Dios. No ha tocado el corazón de Jesús. Así de simple. Está haciendo oraciones con lodo suelto. Isaías 53:4. Ciertamente él sufrió nuestros dolores y cargó con nuestras... Cualquier dolor que usted tenga, ya lo sufrió Jesús. Como quien dice, no tiene usted por qué sufrir. Ya él lo hizo. Entonces, pues, el que tiene que buscar es a Jesús, no a ninguna persona, porque yo no he sufrido las enfermedades de nadie. Yo las enfermedades que he tenido, porque las vengo heredando, y he corregido, y hasta la fecha yo no tengo ninguna enfermedad, pues, que yo diga, ay, es que tengo diabetes, que tengo presión alta. Nada. A mí ni la cabeza me duele, ¿no? Así. Y cargó con nuestras enfermedades. Con todo nosotros no lo tuvimos por azotado, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y humillado. Mas él murió por nuestras transgresiones. Fíjense que transgredir quiere decir que es tocar leyes espirituales. Aparte de que uno nada más peque, pero transgredir, está hablando Dios que hicimos algo en contra de la Torá, en contra de las leyes divinas. O sea que ya lo sufrió nuestro amado Jesús. Él ya lo sufrió. ¿Estamos entendiendo? Él ya sufrió todo eso. ¿Por qué lo voy a sufrir yo? Simplemente tengo que reconocer que yo violé leyes. Que entonces activé algo que él ya había pues llevado a cabo. Activé con mi forma de ser eso. Porque se activa, mis hermanos, cuando hay un disparo espiritual, hay un circuito espiritual cuando yo hago algo que está prohibido. Entonces como que disparo esa enfermedad que quizá pues ya ha sido sanada. Fue afligido a causa de nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz. ¿Y sabe qué significa iniquidad? Una herencia que viene caminando de generación en generación. Por eso es bien importante que entienda uno lo que es iniquidad. Iniquidad es lo que uno viene pues heredando de generación en generación y viene caminando en las generaciones. Que su abuela padeció de diabetes o su bisabuela y su mamá también, sus tías también, y ahora está usted con diabetes.
Esa es una enfermedad que viene caminando. Y la gente contemplando la enfermedad, es que me estoy cuidando por mi diabetes, ¿eh? Hasta le pertenece, ¿eh? ¿Y por qué no ha ido a ningún lado? No, es que como tengo diabetes. Entonces mire, contemplando la diabetes, ¿por qué no confiesa usted los pecados que tiene? ¿Por qué no confiesa los pecados que viene heredando? Esa iniquidad, porque la iniquidad es lo que viene de generación en generación. Y por eso dice la Biblia, dice David, bienaventurado al hombre a quien la iniquidad le fue perdonada. Fíjese, porque sabe que eso es lo que tenemos que llegar a la presencia del Padre, a pedirle. Dichoso el hombre que le fue perdonada su iniquidad y que le fue quitada la culpa. Porque cuando Dios perdona la iniquidad, nos quita la culpa. Y la culpa, mis hermanos, es lo que hace que la gente se deprima. Porque en la raíz de la depresión está la culpa y está la ira congelada, una rabia reprimida. Entonces, eso es lo que Dios quita. Mire qué hermoso. Pues, y sabe que la culpa es un peso que no permite que la gente camine. Quiere pues la gente prosperar y no puede, porque tiene culpa. Dice, despojados de todo peso y pecado que nos asedia. El pecado trae culpa. Entonces hay una voz interna que no nos deja en paz, porque es la culpa que nos está hablando. Gloria a Dios, ¿no? Isaías 53:5. El castigo por nuestra paz, Él lo recibió, y por sus heridas fuimos sanados. Fíjate que lo que quita la paz es precisamente pues, una enfermedad muy dolorosa. Una tormenta, pues la gente que tiene tormento de corazón. Cuando la gente está atormentada por algo que no le encuentra solución, vive atormentada. Entonces eso fue lo que sufrió Jesús para que usted fuera sano, para que usted no se atormente. Pero mis hermanos, a mí me afecta cuando miro gente y mira, ¿y por qué no has ido a comprar lo que quería? Es que mis hijos no me dejan salir porque yo tengo que estar aquí encerrada. Fíjese, ¿a quién le teme usted? Si ahora ya puede ir usted a un centro comercial, pues, no. Y usted ha salido, Maite, sí, he ido al restaurante a comer. No. Pero cuídese porque se puede contaminar. No es lo de afuera lo que contamina al hombre. Es lo que está en el corazón. Cuando tenemos maldad, cuando tenemos iniquidad, cuando tenemos perversión y tenemos crueldad. Eso es lo que contamina al hombre. Esas palabras que salen de un corazón enfermo, que cuando insultamos a alguien, cuando lo ofendemos, pero con una rabia, mire, eso es lo que contamina al hombre, dijo Jesús. No es lo de afuera lo que lo contamina, porque eso no le va a hacer daño al alma, es lo que hay en su corazón, lo que contamina, ¿va? Eso es lo que destruye al hombre, eso es lo que lo destruye, lo que hay en su corazón. Y lo que está en el corazón, ahí está todos los malos pensamientos, los adulterios, todo está ahí, porque no le hemos confesado. ¿Ya vio? Ahí está. Eso lo pueden encontrar en Marcos capítulo 7 y versículo 14 en adelante. Léalo. Ahí está todo lo que contamina al hombre. No es lo de afuera. Yo puedo ir a cualquier lado, pero si voy sana, no me va a contaminar. Si voy enferma, llena de ira, llena de engaño, soy mentirosa, estoy haciendo algo que no es en contra de las leyes divinas, sí me va a contaminar lo de afuera. Pero si no, es el corazón lo que contamina a los demás. Usted vive con un hombre grosero, abusivo, altanero, que la insulta y la maltrata, o que está pues como fingiendo sanar y no es así. Eso es lo que contamina ese hogar. No contamina lo que está afuera, es eso. En versión Reina Valera, Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis hermanas, fíjense que hay un libro que dice por su llaga. Yo le recomiendo que usted lea ese libro. Se trata de una persona que sanó solo, pero solitito, mire, cuando empezó a declarar que por sus llagas, pero él podía sentir claramente, esa llaga la podía sentir. Y él, mis hermanos, en ese momento decía: Jesús, por tu llaga yo soy sano. Miraba a Jesús con esas llagas y decía: Señor, por favor, pon tu mano sobre mí, porque quiero sanar, quiero que esa llaga toque mi corazón para sanar, porque tú nos sanaste por tu llaga. Y empezó a decirle a Jesús todo eso, y esa persona sanó de una enfermedad, pero terminal, ¿no? El Señor lo levantó, porque Él es Dios Todopoderoso, pero Él quiere que busquemos la verdad. Entonces yo le digo a la gente, por favor, confiese. Tiene algo que lo atormenta. Jesús ya lo llevó.
Por eso busque a Jesús, no a nadie, porque Él es el que sufrió todo por usted. Él fue molido por sus pecados, Él fue el que sufrió todo. Volvamos a repetir para que oiga por qué que sufrió Jesús, para que vea de qué lo sanó. Yo creo que ahí está todo lo que necesito sanar. Sí. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjese, pues, usted tiene un hijo rebelde y una hija rebelde, recurra a Jesús. Es el único que puede quitarle la rebelión, el único, nadie más. Usted puede ir con un psicólogo, con un psiquiatra para que le den nada más pastillas para atontarlo ahí, pero usted necesita ir con el mero maestro, el único Dios sanador que existe. Así es que por favor yo le exhorto que busque a Jesús, pero con verdadero corazón. Molido por nuestros pecados. Sí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se da cuenta? Él lo llevó todo. Enfermedad, cuando habla de, por ejemplo, que el castigo de nuestra paz es una enfermedad emocional, mental. Que dices que no tengo paz. Y la Biblia dice, no hay paz para los malos. ¿No? ¿Se da cuenta? Y dice, no sé cómo dice, el no sé cuánto, huye sin que nadie lo persiga. ¿No? Hay gente la gente mala sufre como eso que le llaman paranoia, que anda pensando que lo siguen, que lo persiguen y que oye voces. Ese es el hombre que se llama paranoia, esa enfermedad. El impío huye sin que nadie lo persiga. Es que me andan persiguiendo, dice, y nadie lo persigue a usted. Así es que por favor, en el nombre de Jesucristo, yo le exhorto, hermano y hermana, que usted busque al único que lo puede sanar. Dice la palabra en Éxodo, porque yo soy el Señor, tu sanador. Damos gracias a Dios por esa palabra y continúo pues con ese tema de sanidad, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por ese tema, mis hermanos, y espero que a usted le haya afectado su alma este día, que haya aprendido sobre todo algo de esta palabra. Y vamos a compartir la cena del Señor. Ese es el día que hizo Dios para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Entonces, vamos a compartir el pan. Amado Jesús, te quiero agradecer con toda mi alma, Padre, que me permites compartir este pan de vida que descendió del cielo. Por favor, Padre, santifica y que todo lo que tú hiciste, amado Jesús, esté en este pan, toditito. Que toda esa palabra quede impregnada en este pan y en este vino, Padre, para que nos afecte a nosotros el corazón, el alma y todo el espíritu cuando entre a nuestro cuerpo. Que sea liberado a nuestra alma. Y yo te pido, Padre, que por mis hijas que están en Barcelona, usted pida por su familia, te pido por toda mi familia, para que cuando yo tome esto, al ser yo libre, ellas también sean libres, y mis nietos y mi yerno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a participar del pan de vida que descendió del cielo. Yo te quiero agradecer a mi amado Jesús por todo lo que hizo. Y es al único que debemos de buscar, en nuestro Padre Celestial. Pero Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. ¿No? Ellos serán el Aleph. Amén. Amado Yeshua, yo te pedí con toda mi alma que todo esto que está aquí y la sangre que derramaste esté impregnada de tu poder sanador total. Ese poder que libera, ese poder que limpia la iniquidad, que limpia el pecado, la maldad, la perversión, todo eso, amado Dios. Y que los que estén compartiendo la cena del Señor en este momento sean liberados realmente, que se convierta realmente en una verdad tu palabra, Señor, porque es tu justicia divina. Gracias, amado Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, y cuando sea una fiesta que podamos celebrar, mire, aproveche esos tiempos de Dios. Estamos en tiempos donde este tiempo del mes de diciembre es una bendición, porque estamos hablando de un mes donde se mueve el poder sobrenatural de Dios. Es en este mes. En este mes fue concebido Jesús en el vientre de María.
José nació en el mes de septiembre-octubre, porque fue concebido en este mes. Así es que yo agradezco a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, por tener ese conocimiento de la verdad. Gracias, amado Rey. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Este es tu programa 60 minutos con Dios, con Maite de Cuevas, la mujer que hablará a tu corazón a través de la palabra de Dios para sanar historias de dolor. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.